Bienvenidos a este especial reportaje. Hoy exploraremos la violencia en la lucha de clases, un tema fundamental que César Vallejo aborda en El Vencedor. A lo largo de este reportaje contaremos con la participación de destacados especialistas, como por ejemplo la socióloga Cynthia Saavedra, la activista social Flor Bello, la psicóloga social Mileni Cruz y la historiadora Marilú Armijos, quienes nos ayudarán a entender cómo la violencia perpetúa el sufrimiento y cómo podemos buscar soluciones pacíficas, y por lo cual les invitamos a reflexionar con nosotros sobre el camino hacia una sociedad más justa. Y comencemos ahora. Por supuesto, las luchas sociales han sido una constante a lo largo de la historia, y una de las formas en que las clases oprimidas han buscado hacer valer sus derechos ha sido a través de la violencia. Sin embargo, esta violencia, lejos de ser una solución, solo perpetúa el sufrimiento y la desesperanza, tal como lo expone César Vallejo en su obra El Vencedor. Y el día de hoy vamos a explorar cómo la violencia en la lucha de clases no resuelve las desigualdades, sino que las intensifica. Y por lo cual con nosotros tenemos a expertos que nos ayudarán a entender cómo podemos romper este ciclo destructivo y buscar alternativas pacíficas. Para comenzar, tenemos con nosotros a Cynthia Saavedra, socióloga especializada en conflictos sociales. Cynthia, en la obra El Vencedor, Vallejo plantea que tanto los oprimidos como los poderosos sufren consecuencias en la violencia. ¿Cómo interpretas esta visión desde el punto de vista sociológico? Coméntanos, por favor. Lo que Vallejo refleja en su poesía es algo que vemos a nivel estructural en las sociedades actuales. La violencia no es una solución, sino una perpetuación del sufrimiento. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las luchas violentas, aunque bien intencionadas, terminan por no generar cambios duraderos. Lo que inicialmente se presenta como una victoria, acaba alimentando la desesperanza en ambos bandos, tanto en los oprimidos como en los opresores. Es un círculo vicioso que solo profundiza las desigualdades y la división. Es interesante, en verdad, porque Vallejo también se refiere a que los vencedores al final no ganan realmente. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Por favor, díganos, Cynthia. Exactamente. Los que se presentan como vencedores en un conflicto violento quedan atrapados en el mismo ciclo de odio. En lugar de encontrar justicia, encuentran resentimiento, y esto se refleja en las sociedades donde no se resuelven los problemas estructurales. La verdadera victoria no está en la imposición a través de la violencia, sino en la reconciliación y la justicia social. Ahora nos acompaña Flor Bello, activista social y defensora de los derechos humanos. Flor, ¿cómo ves la relación entre la violencia en la lucha de clases y la perpetuación de problemas sociales con la pobreza y la exclusión? Creo que lo que Vallejo representa en su obra se refleja claramente en la situación actual en muchos países, especialmente en aquellos donde las luchas sociales se han intensificado. En Perú, por ejemplo, hemos sido testigos de cómo la violencia en las manifestaciones sociales no ha solucionado ni la exclusión social ni la pobreza. Todo lo contrario, ha aumentado la polarización, la violencia nunca resuelve las causas subyacentes, y más importante aún, ha creado un ambiente de miedo y desconfianza entre las diferentes clases sociales. Entonces, ¿qué alternativas existen para resolver estos problemas sin recurrir a la violencia? El diálogo y la negociación son fundamentales. Crear espacios de comunicación donde los actores involucrados puedan expresarse sin miedo a la represión es clave. Vallejo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la paz y la justicia a través del entendimiento mutuo, ¿no? No a través de la fuerza. Ahora vamos a adentrarnos en el impacto psicológico de la violencia en los individuos. Mileni Cruz, psicóloga social,
nos ayudará a comprender cómo la violencia afecta tanto a los oprimidos como a los opresores. Cuando hablamos de violencia, no solo estamos hablando de un acto físico, sino también de un proceso emocional devastador. La violencia perpetúa el trauma, tanto en las víctimas como en los agresores. Los oprimidos viven con miedo constante y la desesperanza, mientras que los que ejercen la violencia, aunque puedan parecer los vencedores, también sufren de estrés y culpa. A menudo viven en un estado de tensión constante. La violencia afecta la salud mental de toda la sociedad, no solo de aquellos directamente involucrados. Es un ciclo de sufrimiento que afecta a todos y Vallejo parecía entender que esta violencia no lleva a ningún lugar positivo. Entonces, ¿cómo podemos romper este ciclo milenio? Debemos empezar por reconocer que la violencia no es la solución. Es fundamental promover la salud mental y el bienestar de todos los individuos, desde un enfoque de paz y justicia restaurativa. Es hora de cambiar la narrativa. La verdadera victoria no se encuentra en destruir al otro, sino en construir una sociedad más inclusiva, empática y equitativa. Para profundizar más sobre el contexto histórico de la lucha de clases y la violencia, tenemos a Marilú Armijos, historiadora especializada en movimientos sociales. Marilú, ¿cómo podemos entender el ciclo de la violencia en la historia y qué lección podemos aprender? La historia está llena de ejemplos donde la violencia ha sido vista como la única salida. Sin embargo, como hemos aprendido de estos últimos eventos históricos, las revoluciones violentas a menudo no traen los resultados esperados. Las estructuras de poder tienden a mantenerse o incluso a reconfigurarse de la forma más opresiva. La clave está en aprender de esas lecciones y buscar alternativas que no impliquen la destrucción, sino la transformación. Los movimientos exitosos no han sido violentos, sino aquellos que han apostado por la resistencia pacífica, como por ejemplo Mahatma Gandhi o Martin Luther King. Entonces, la lección es clara. La verdadera transformación social se logra a través de medios pacíficos. Exactamente, la violencia puede generar cambios temporales, pero no resuelve los problemas estructurales. La paz y la justicia se logran con un enfoque cooperativo y no destructivo. Cuando hablamos del Perú, los datos muestran que solo en 2 meses críticos, diciembre de 2022 y enero de 2023, hubo más de 580 protestas sociales en todo el Perú, con picos de 361 protestas en enero. En medio de estas movilizaciones vimos también hechos violentos, graves, donde 18 personas murieron y más de 100 resultaron heridos solo en la masacre de la región de Juliaca, un episodio que marcó la historia en el Perú y asimismo también la protesta social peruana, ¿no? Que es lamentable. En conclusión, la violencia en la lucha de clases, tal como lo presenta César Vallejo en El Vencedor, es un ciclo destructivo que no trae soluciones duraderas. A través de las entrevistas con nuestros expertos, hemos aprendido que la violencia perpetúa el sufrimiento y el verdadero victoria se encuentra en la búsqueda de soluciones pacíficas y colaborativas. En lugar de recurrir al conflicto violento, debemos centrarnos en el diálogo, la justicia y el entretenimiento mutuo. Este es el único camino hacia una sociedad más equitativa y menos dividida. Al reflexionar sobre la obra de César Vallejo, no solo comprendemos su postura sobre la lucha de las clases, sino también la profunda humanidad de su mensaje, ¿no? Vallejo no solo se centró en las luchas políticas y sociales, también vio la dimensión emocional y existencial de la violencia. Asimismo, al hablar del sufrimiento, no solo de los oprimidos, sino también de los opresores, Vallejo nos invita a pensar más allá de las victorias superficiales y temporales a su vez. Su llamado es a la paz, al entendimiento y sobre todo a la reflexión profunda sobre cómo las estructuras del poder perpetúan los conflictos, no solo de forma física, sino también de forma emocional y psicológica. Vallejo, con su sensibilidad única y su capacidad de ver más allá de lo inmediato,
nos ofrece una crítica atemporal a la violencia y la lucha de clases. La reflexión que emerge desde su poesía sigue siendo relevante también hoy. Y cuando el mundo sigue enfrentado a desigualdades profundas y conflictos de poder, su legado nos recuerda que la verdadera justicia social se encuentra en el entendimiento mutuo y en la capacidad de transformar las sociedades mediante el diálogo. Muchas gracias por acompañarnos en este reportaje. Los invitamos a reflexionar sobre la importancia de rechazar la violencia y a buscar juntos soluciones que contribuyan a una sociedad más justa. Hasta la próxima, con permiso.